Buenas tardes, hermanos. Es un gusto para mí saludarlos en esta tarde a través de este medio. Esta tarde estamos aquí para rendir un culto de alabanza a nuestro Dios en este culto vespertino. Vamos a iniciar este culto teniendo un preludio, escuchando un preludio. Les pido que allá en sus hogares, en sus lugares donde estén en actitud de oración, preparándose precisamente para tener este culto de alabanza. Escuchemos. Les invito a que busquen en sus himnarios el himno número 393 y entonemos este canto que se titula No sé por qué.
Bien, ahora los invito a que entonemos el himno número 394, este himno titulado Hay momentos. Ahora tenemos el llamamiento a la adoración y lo haremos mediante la lectura del Salmo número 11, versículos 1 al 7. Salmo 11, del 1 al 7, la palabra de Dios dice así. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Ahora vamos a tener la oración de invocación. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra. Bendito eres, Señor, por eso te alabamos y bendecimos tu nombre. En esta hora nos acercamos a ti para darte este culto, para rendirte, Señor, la gloria y la honra que solo tú mereces. Para también, Señor, estudiar tu palabra y tener el mensaje que tú nos das a través de ella. Te pedimos, oh Señor, que bendigas la lectura de tu palabra, los cantos que entonamos en tu nombre y las oraciones que hacemos, Señor.
Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito ahora a entonar el himno número 600. Número 600 de sus himnarios, Firmes y Adelante. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña. Volando está, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios honor, y oígalo el averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ahora los invito a que entonemos el himno número 602, Cual pendón hermoso. Cual pendón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio, el blasón, el sagrado de Jesús.
Vamos a tener ahora una lectura bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 11 al 40. Hechos 16, versículos 11 al 40. Sigan por favor con su vista esta lectura y la palabra de Dios dice así. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos.
Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Tenemos ahora un tiempo de oración. Les pedimos que ahí en sus lugares, en donde se encuentren, inclinen su rostro y oremos de esta manera. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a tener nuestro momento de oración en esta tarde. Dice el libro de Colosenses capítulo 1, verso 3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo hacía esta oración. Pablo estaba muy agradecido pues con la iglesia de Colosa, porque también menciona que tienen estas tres virtudes, que lo vemos en el verso 4 y 5, pero también hacía una oración de petición. En el verso 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de Dios. Entonces, en este libro de Colosenses hay una parte, es una oración de gratitud, pero también una parte de petición. Vamos a tener nuestro momento de oración. Inclinen pues su rostro para que oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en este día, porque nos has dado la oportunidad y el privilegio de contemplar tu grandeza. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, reconocemos que te fallamos y te ofendemos. Pero en este día queremos rogarte muy especialmente por todas las organizaciones de la iglesia. Ayer tuvimos nuestra reunión virtual de todas las organizaciones de la iglesia. Queremos rogarte, suplicarte tu guía, tu dirección, Señor, que nos ayudes a guiar pues a tu pueblo, porque necesitamos de ti, Señor. Por nosotros mismos el pueblo pues se perece, pero con tu guía, pues con tu dirección, sabemos que salimos victoriosos, Padre. Queremos orar, ponerte pues en tus manos a todas las organizaciones de la iglesia. Sabemos que por la situación que estamos viviendo pues en este día, no hemos podido tener nuestras actividades como nosotros pues quisiéramos. Pero también, Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y nosotros tenemos que dependernos de ti. Queremos rogarte que nos des la energía, la fuerza, que tú nos ayudes para poder realizar nuestras actividades a nuestras posibilidades, Señor. También, Señor, queremos rogarte pues a tu pueblo, que tú nos guardas de esta enfermedad que es muy peligroso ante nuestros ojos, que muchas veces cuando salimos en la calle a hacer alguna compra, tenemos miedo, Señor. Pero
Confiamos en tu protección, confiamos pues en tu cuidado, confiamos que tú nos guardas, pues tú nos proteges, Señor. Queremos rogarte pues por tu pueblo, por todos los que te aman, por los que te conocen, que tú los guardes, Señor. Oramos también por las necesidades pues que tenemos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios omnisciente y omnipresente. Queremos rogarte que tú provees lo que necesitamos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios pues que conoces lo que necesitamos, Padre, y acudimos a ti porque tú eres nuestro Padre. Y sabemos pues que tú nos vas a bendecir, pues que tú nos vas a proveer, Señor. Oramos por tu pueblo, los que no tienen trabajo, los que no tienen recurso, y te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y que tú nos provees. Oramos también por las misiones pues que tenemos. Sabemos que tenemos varias misiones y también han sido pues afectados porque tampoco pueden realizar pues sus actividades. Pero te rogamos, Señor, pues que tu pueblo sigan confiando en ti a pesar de esta situación que estamos viviendo. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, quien merece la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora es el momento de las ofrendas. Es el momento de traer ante Dios y entregarle un poco de lo mucho que Él nos da. Dice Pablo en sus cartas, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora vamos a tener una participación especial. Nos preparamos ahora para escuchar el mensaje
a cargo del presbítero Pedro Arco Sánchez, basado en la porción de la palabra Primera de Tesalonicenses 2, versículos 13 al 16. Posteriormente tendremos la bendición apostólica y terminamos entonando la doxología 430, a Dios el Padre Celestial. Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Les invito, mis amados hermanos, que busquemos en nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses 2, 13 al 16. Yo voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de esta manera: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hace 8 días llegamos al capítulo 2 de la primera epístola a los tesalonicenses. Recordemos que en el primer capítulo de esta carta titulamos nuestra exposición Recibiendo la palabra en medio de gran oposición. Vimos que el Evangelio había sido recibido por los tesalonicenses en medio de gran oposición. Pero también comprobamos los resultados de la predicación del apóstol Pablo. Dice la Biblia: los que recibieron la palabra se habían apartado de la idolatría y se volvieron a Dios. Y esa relación que tenían con Cristo les había convertido en un ejemplo para los creyentes de aquella época en otras ciudades del Imperio Romano. Al inicio del capítulo 2, Pablo nos habla más en detalle de su ministerio en Tesalónica. Sin duda, Pablo fue librado de muchas críticas y acusaciones de sus enemigos. Ahora, el apóstol Pablo va a pasar a hablar más en detalle del recibimiento que le hicieron en Tesalónica a su ministerio. Sin embargo, lo que observamos en este capítulo 2, en ambos pasajes, hay un nuevo
hay un nuevo enfoque. Pablo no quiere demostrar la elección divina de sus lectores. Desde luego quiere responder a las falsas acusaciones de sus enemigos. Sin embargo, el motivo de su agradecimiento del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses fue la elección. Con eso iniciamos la carta. Así de la misma manera, también en este caso, lo que ha sido prueba de la elección se presenta de nuevo con motivo de alabanza. Dice aquí en el verso 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Escribe el apóstol Pablo. Dice, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Notamos la expresión del apóstol Pablo. Dice, por lo cual nos hace recordar en el párrafo anterior que ¿qué es lo que vimos en el capítulo 1? Dice que la iglesia de Tesalónica recibieron la palabra en medio de gran oposición. Ahora, el apóstol Pablo comienza con el versículo 13, porque dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Pablo está dando a entender que daba gracias a Dios. Pablo estaba muy agradecido con Dios porque no había trabajado en vano. Dijimos que la palabra vano quiere decir vacía, sin resultados. Y notamos aquí lo que dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Por qué Pablo estaba dando gracias a Dios? Por lo que dice la Biblia, de que cuando recibiste la palabra, quiere decir que los tesalonicenses recibieron la palabra, oyeron la palabra, recibieron, oyeron la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando Pablo predicó la palabra, el resultado de la palabra es que creyeron los tesalonicenses. Dice, habían recibido este evangelio. Algo muy importante, lo que dice nuestro texto, no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pablo expresa así su modo de ver el evangelio. El evangelio para Pablo y para nosotros, sabemos que no es un invento humano, ni tampoco es una experiencia humana, es de origen absolutamente divino. Cuando recibimos el evangelio, produce la manifestación de un poder divino transformante, que dice que actúa en vosotros los creyentes. Notamos aquí
el efecto del Evangelio tiene un poder transformador. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando los tesalonicenses escucharon el Evangelio, como dice aquí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando el mensaje del Evangelio se recibe como palabra de Dios, sabemos que puede producir en nosotros como el gozo, el amor, la paz y la paciencia y el perdón. Pablo recordaba en su mente que los creyentes que se encontraban en Tesalónica tenían estas tres virtudes. En lo que vimos hace 2 domingos, voy a leer lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 2 y 3. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Notamos aquí estas tres virtudes que tenía esta iglesia. Entonces, el soportar pacientemente la persecución era prueba de que el Evangelio actuaba en la vida de los tesalonicenses, porque dice el verso 14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La imitación consistió no solo sufrir en el Evangelio, sino sufrir con paciencia y valor. Fue como la imitación explicado en el capítulo anterior, en el que se les recordó a los mismos lectores cómo habían recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Notamos aquí que los creyentes que estaban en Tesalónica, a pesar de la oposición, a pesar del enemigo, recibieron la palabra. ¿Qué resultados produjo la Biblia en la vida de esos creyentes? No solo habían sido salvados, sino que pudieron mantenerse firmes en medio de una severa persecución. Esto era una buena evidencia de la realidad de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. La única diferencia era que los tesalonicenses padecían a mano de su propia nación, mientras que los creyentes en Judea padecían de mano de los judíos. Entonces, como nos dice en el versículo 14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos.
Pablo menciona a los judíos como perseguidores y hace una denuncia en contra de sus compañeros. Pablo afirma de su denuncia en el versículo 14, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Este fue el pecado más grave de la nación, que mataron al autor de la vida. Sin embargo, anduvo acorde con el trato que le habían dado a los mensajeros de Dios. También habían matado a sus propios profetas antes de la venida de Cristo. Y también habían expulsado a los apóstoles que habían venido después de él. Los judíos se oponían al trabajo de los misioneros cristianos, perseguían a los creyentes de Tesalónica e hicieron lo posible de desacreditar a Pablo y a sus compañeros. Se estaban oponiendo a la voluntad de Dios y privando a los hombres de que busquen a Dios, tal como dice la acusación, que no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Pablo realmente sufrió por compartir, por comunicar el Evangelio. Pero Pablo conocía a su Señor, sabía de su Señor, que lo que estaba comunicando Pablo no era su pensamiento, no era su idea. Por eso nos dice aquí en la Biblia, en el verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo, a pesar de la oposición, predicaba la palabra. Y la palabra y el resultado de su mensaje del Evangelio fue la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, si la copa de la culpabilidad rebosaba, también rebosaba la copa del juicio, dice nuestro texto. Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. No se nos dice de la forma exacta en que esta ira divina se había manifestado o estuviera a punto de manifestarse. Es difícil que esta referencia se refiere en concreto a la destrucción de Jerusalén. Esta tragedia no tuvo lugar hasta 20 años más tarde. Ni conocemos ningún otro acontecimiento que los lectores hubieran podido tener en mente. Es probable que la expresión sea general y no específica. La ceguera espiritual de la nación y el abismo mismo de su depravación demostraba que su día de gracia debía haber pasado y que había sido sonado la hora en que los frascos de la ira divina iban a derramarse. Sin embargo, no se debe pensar que Pablo hubiera dejado de amar a Israel, ni que hubiera perdido la esperanza de salvación por su propia raza, los judíos. Unos años después, dejó constancia escrita de su predicación, de una gran conversión nacional. Israel se salvaría. Esta salvación tendría como resultado
de bendición del mundo entero. Entonces, notamos aquí cómo recibieron la predicación del apóstol Pablo. Y notamos también el resultado de su predicación, porque dice aquí de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que seguir comunicando, compartiendo la palabra. Seguramente va a haber oposición, pero dice la palabra que nunca vuelve vacía. Confianza en la palabra. No en nuestra astucia, no en nuestra pericia, no en nuestra oratoria, sino tenemos que confiar en la palabra y la palabra va a dar resultado. Dios les bendiga. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión por el Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.